Bienvenidos a nuestro canal estimulante, donde exploramos las profundidades de la fe y nos sumergimos en los misterios de la Biblia. Hoy, nos embarcamos en un viaje para descubrir la verdad detrás de una pregunta profunda que ha cautivado mentes durante siglos. ¿Realmente dice la Biblia que Jesús es Dios? Esta antigua pregunta ha provocado debates e iniciado discusiones apasionadas a lo largo de la historia. Únete a nosotros mientras nos adentramos en las Sagradas Escrituras y desvelamos el enigma que rodea la divinidad de Jesucristo. Antes de continuar, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para no perderte ni un solo episodio de esta fascinante serie. Prepárate para explorar las verdades bíblicas que iluminan la divinidad de Jesucristo. Comencemos. 33 versículo 10. Se deja muy claro que solo hay un Dios y Él es conocido por su nombre. En Isaías, capítulo 43 versículo 10, se deja muy claro que solo hay un Dios y Él es conocido por su nombre. Leemos: ustedes son mis testigos, afirma el Señor, mi siervo a quien he escogido, para que me conozcan y crean en mí, y entiendan que yo soy. Antes de mí no se formó ningún Dios, ni habrá uno después de mí. Este versículo enfatiza que el Señor está hablando a su pueblo elegido, declarando que ellos son sus testigos. Revela su deseo de que ellos lo conozcan, crean en Él y entiendan que Él es el único Dios verdadero. El versículo también resalta la singularidad de Dios, afirmando que ningún Dios fue formado antes que Él, y no habrá ningún Dios formado después de Él. Esta verdad es reafirmada por Dios en Isaías, capítulo 45 versículos 21 y 22, dejando claro que en el cristianismo solo hay un Dios verdadero. No hay otro Dios aparte de Él, no hay ninguno además de Él. Tomando lo anterior como punto de partida, podemos identificar numerosas pruebas en el Nuevo Testamento de que Jesús no es alguien distinto, sino Dios mismo. En Isaías, capítulo 44 versículo 6, Dios se describe a sí mismo como el primero y el último. Él declara: así dice el Señor, Rey de Israel y su Redentor, el Señor de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el último. No hay otro Dios fuera de mí. Dado que no puede haber dos seres que sean tanto el primero como el último, podemos concluir que cuando Jesús se refiere a sí mismo como el primero y el último en Apocalipsis, capítulo 22 versículo 13, está identificándose con el título utilizado por Dios en el Antiguo Testamento, diciendo: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, el principio y el fin. En este versículo, es Jesús quien se declara a sí mismo como el Alfa y la Omega, las primeras y últimas letras del alfabeto griego, simbolizando la completitud y la naturaleza comprensiva de su existencia. Al identificarse como el principio y el fin, Jesús enfatiza su naturaleza eterna y abarcadora. Este versículo destaca su autoridad divina y supremacía sobre todas las cosas, afirmando que Él es la fuente última y la culminación de todo. En su ministerio en la tierra, Jesús se identificó claramente como el Hijo de Dios, compartiendo su naturaleza y atributos con el Padre. Él dijo: si no creen en las obras que hago en nombre de mi Padre, crean en mí por las mismas obras. Yo y el Padre somos uno. Esto causó conflictos significativos con algunos de los judíos que lo escucharon. Ellos respondieron: no te apedreamos por ninguna obra buena, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces a ti mismo Dios. Era evidente para ellos que Jesús se estaba declarando a sí mismo como Dios. Además, no solo Jesús se refiere a sí mismo como Dios, otros autores del Nuevo Testamento, inspirados por el Espíritu Santo, también identifican a Jesucristo como Dios. Un ejemplo de esto es el apóstol Pablo en su carta a Tito, anticipando la esperanza bendita y la gloriosa aparición de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Claramente, Pablo consideraba a Jesucristo como su Dios, y podemos estar seguros de que el apóstol, al igual que cualquier judío de su época, creía en un solo Dios. Esta creencia se refleja en 1 Corintios, capítulo 8 versículo 6, donde Pablo afirma el Shema, tal como se lee en la Septuaginta, al declarar:
pero para nosotros solo hay un Dios, el Padre, de quien todo procede y para quien vivimos, y un solo Señor, Jesucristo, por medio de quien todo existe y por medio de quien vivimos. El apóstol Pedro también habló de Jesús de la misma manera, afirmando, por la justicia de nuestro Salvador Jesucristo, quien también es nuestro Dios. En su carta a los Romanos, Pablo también reconoce a Jesús el Mesías como Dios, afirmando que Cristo, quien vino en forma humana, está por encima de todo y es el Dios eternamente bendito. En su despedida a los cristianos de Efeso reunidos en Mileto, Pablo les instruye para que pastoreen la iglesia de Dios, la cual fue comprada con la preciosa sangre de Jesucristo. ¿A qué otra sangre podría estar refiriéndose sino a la sangre derramada por Jesús en la cruz? Incluso Tomás, uno de los apóstoles de Jesús, reconoció al Señor Jesús resucitado como su Señor y Dios. Exclamó, «Señor mío y Dios mío». Jesús no reprendió a Tomás por esta afirmación, sino que la afirmó y la aceptó. En el libro de Hebreos, se describe que el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios y la representación exacta de su ser, sustentando todas las cosas con su palabra poderosa. El autor de Hebreos también cita el libro de Deuteronomio, afirmando que todos los ángeles de Dios deben adorar al Hijo. Esto es significativo porque en el libro de Apocalipsis, un ángel le advierte a Juan que no lo adore a él, sino que adore solo a Dios. El hecho de que se instruya a los ángeles a adorar al Hijo implica que Él es Dios mismo. Además, en el primer capítulo de Hebreos se proclama que el trono del Hijo, o Dios, permanecerá para siempre y siempre. Pablo, en su carta a los Colosenses, afirma que Jesús es la imagen del Dios invisible, y en él habita toda la plenitud de la deidad corporalmente. Reitera que Jesús es la imagen del Dios invisible, ya que en él se complace en habitar toda la plenitud de Dios. En la carta de Pablo a los Filipenses, también se menciona que Jesús renunció a su igualdad con Dios cuando vino a la tierra en forma humana. Aunque existía en forma de Dios, no consideró que ser igual a Dios fuera algo a lo que aferrarse. El profeta habla del gran día del Señor y declara, «Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo». En este pasaje, se utiliza la palabra Señor en lugar del nombre original en hebreo, YHWH, como se ve en Isaías. Este mismo Señor es identificado como Jesús en el Nuevo Testamento. El apóstol Pedro, en Hechos 2 y 21, cita la profecía de Joel y afirma, «Y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo». Aquí se refiere a Jesucristo, reconociéndolo como el Señor que trae salvación. Estos son solo algunos ejemplos entre muchos en la Biblia que muestran la creencia en la naturaleza divina de Jesucristo. Los cristianos creen que Jesús no es un Dios separado del Padre, sino que está unido al Padre, compartiendo la misma esencia divina. El concepto de la Trinidad nos ayuda a entender la intrincada relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo dentro del único Dios verdadero. Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. En el nombre de Jesús, toda rodilla se doblará en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la honra y gloria de Dios Padre. Es en la presencia del mismo Dios que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará, tal como está escrito en Isaías, «Yo soy Dios, y no hay otro». En el idioma griego, existe una frase, ego eimi, que se traduce como «yo soy» y está relacionada con el nombre de Dios. Se puede encontrar en la versión griega del texto hebreo en Éxodo, capítulo 3, versículo 14, donde Dios le dijo a Moisés, «Yo soy el que soy». Jesús utilizó frecuentemente esta frase para referirse a sí mismo durante su ministerio. Por ejemplo, cuando caminó sobre el mar durante una tormenta, tranquilizó a sus discípulos diciendo, «Ten ánimo. Soy yo. No tengas miedo». Después de que Jesús calmó la tormenta, Mateo, en su Evangelio, relata cómo los discípulos lo adoraron sin dudarlo, reconociéndolo como el Hijo de Dios. No solo a través de sus palabras, sino también al calmar la tormenta,
Jesús demostró uno de los atributos únicos de Dios en el Antiguo Testamento, el poder sobre los elementos de la naturaleza. Él controla las nubes, envía rayos con la lluvia, trae el viento, extiende los cielos y camina sobre las olas del mar. Durante un encuentro con ciertos judíos, Jesús les dijo: Abraham, vuestro padre, se regocijó de que vería mi día, lo vio y se alegró. Jesús declaró: antes de que Abraham existiera, yo soy. Esta declaración provocó su ira y trataron de matarlo. En el Evangelio de Juan, hay otro relato donde Jesús fue adorado por un hombre ciego al que sanó. El hombre ciego dijo: Señor, creo, y adoró a Jesús. Este acto de adoración fue reconocido y aceptado por Jesús sin objeciones. En el capítulo 12 de Juan, se cita el libro de Isaías en referencia a muchos judíos que, a pesar de presenciar los milagros de Jesús, endurecieron sus corazones y se negaron a creer. ¿Cómo profetizó Isaías? Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Isaías pronunció estas palabras porque vio la gloria de Jesús y habló de él. Isaías fue testigo de la magnífica gloria del propio Dios, vislumbrando al Señor sentado en un trono elevado, su manto llenando todo el templo. Estas pruebas poderosas y numerosas están presentes en la Biblia para ayudarnos a creer que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios. Cualquiera que ponga su fe en él experimentará la salvación. Dios eligió entrar en el mundo en forma humana para cargar con el costo de los pecados de todos. Al depositar nuestra confianza en Él, podemos experimentar genuinamente la liberación del cautiverio del pecado. Estas verdades increíbles revelan el amor de Dios y su deseo de traer redención a todos los que creen. A medida que hemos descubierto las profundas conexiones entre las antiguas profecías de Isaías y la vida de Jesucristo, respaldadas tanto por textos bíblicos como por fuentes históricas, vemos cuán estrechamente entrelazada están la profecía y su cumplimiento en la fe cristiana. Estos conocimientos no solo enriquecen nuestra comprensión, sino que también fortalecen el núcleo de la creencia cristiana en Jesús como el Mesías divino. Si esta exploración te ha tocado o ha despertado un mayor interés en la fe cristiana, te animo a dar hoy un paso significativo. Si sientes un llamado a emprender este viaje, únete a mí en una simple oración de compromiso para entregar tu vida a Jesucristo. Querido Señor Jesús, hoy vengo a ti buscando tu verdad y la paz prometida. Tengo fe en tus palabras, en tu vida y en el sacrificio que hiciste por mí en la cruz. Por favor, entra en mi corazón, perdona mis pecados y concédeme la gracia de seguirte. Guíame para vivir una vida que refleje tu amor y misericordia. Amén. Si has hecho esta oración, bienvenido a un nuevo comienzo. Por favor, comparte tu experiencia en los comentarios a continuación. Nos encantaría saber de ti y ayudarte a conectarte con una comunidad de creyentes donde puedas crecer en fe y compañerismo. Gracias por ver. Si encontraste este vídeo esclarecedor, no olvides darle me gusta, suscribirte y compartirlo con otros que tengan intereses similares. Además, deja un comentario abajo compartiendo tus pensamientos y cualquier otro tema bíblico que te gustaría que exploremos en futuros vídeos. Hasta la próxima, que la esperanza de la resurrección y la seguridad del poder de Dios sobre la muerte te brinden consuelo y fortaleza. Dios te bendiga.